Los ronquidos son sonidos fuertes que se producen durante el sueño y se suelen considerar molestos. La razón por la cual se producen esos ronquidos tiene que ver con el peso, la alteración de la vía respiratoria, comer tarde, consumir alcohol durante la noche, la toma de algunos medicamentos y la postura en el momento de dormir que se ve influenciada por el colchón o la almohada. Otra razón en las mujeres se ve cuando inician la etapa de la menopausia, empiezan a presentar ronquidos debido a los cambios hormonales. El doctor Ricardo Guerra, otorrinolaringólogo y experto en medicina funcional, estuvo conversando en Sanamente sobre las causas de los ronquidos, pero además, educando sobre la importancia de dormir. Dormir bien es esencial porque es ahí donde se cataliza todo lo que pasa en el día. Es el único momento que se tiene para restaurar los tejidos, mejorar el funcionamiento del sistema inmunológico y del cerebro, resetear el sistema metabólico y conservar los ciclos adecuados de las hormonas. Además, resalta las razones por las que las personas están teniendo mal higiene del sueño. Hay una contaminación visual por la luz artificial y el uso de las pantallas digitales a la hora de dormir. Malos hábitos en la alimentación por la cantidad y calidad de los alimentos que llevan a la persona a tener problemas de sobrepeso. Alteración del ciclo circadiano por más trabajos y actividades durante la noche. Pero también, brinda recomendaciones para aprender a regular el sueño de manera adecuada. Respetar el tiempo de dormir entre 7 y 9 horas en una habitación completamente oscura. Alimentarse 2 o 3 horas antes de acostarse. Consumir una buena fuente de proteína que sea de fácil digestión y una fuente de carbohidrato adecuada. Evitar consumir sustancias que puedan mantener despierta a la persona, cafeína, chocolate y té. Sacar equipos que emiten radiación ionizante. Evitar ver antes de dormir series, películas o leer libros que tensionan o estresan. Sacar relojes de la habitación porque la hora genera ansiedad o angustia. Es importante hidratarse pero no en la noche porque la orina interrumpe el sueño. Dormir con ropa cómoda que no apriete. No generar el hábito de levantarse a medianoche para mirar el celular o hacer otra actividad. De lo contrario, se genera un hábito y el cerebro empieza a generar una interrupción del sueño. Tener una postura a la hora de dormir en el que se encuentre el cuerpo alineado. Si sueles roncar al dormir, no eres el único. Según cálculos de Johns Hopkins Medicine, casi la mitad, 45%, de los adultos del país admiten roncar ocasionalmente, mientras que cerca del 25% roncan de forma habitual. Sin embargo, el hecho de que los ronquidos sean algo común no significa que deban ser ignorados. Esos ruidos, resoplidos y gruñidos nocturnos podrían ser un indicio de un problema de salud más grave. Los ronquidos ocurren cuando el aire pasa por los tejidos blandos que recubren las vías respiratorias en la boca y la garganta, explica la doctora Melissa Lifford, neuróloga del Grupo de Medicina del Sueño de Mayo Clinic. Mientras dormimos por la noche, estos tejidos blandos se relajan, al igual que el cuerpo, señala. Al inhalar y exhalar, esos tejidos comienzan a vibrar, y ese sonido vibratorio es en realidad lo que constituye los ronquidos. Parece bastante inocente, ¿verdad? Puede serlo. A veces los ronquidos son simplemente ronquidos, dice Lifford, y es posible evitarlos con algo tan sencillo como cambiar de posición, como por ejemplo dormir de lado en lugar de boca arriba. Sin embargo, uno de los aspectos que más nos preocupan es que puede ser un síntoma de apnea obstructiva del sueño, que básicamente se produce cuando esos tejidos blandos se relajan tanto que llegan a obstruir las vías respiratorias, advierte Lifford. La apnea obstructiva del sueño es un trastorno relativamente común, en particular entre los adultos mayores que provoca la interrupción de la respiración durante el sueño, a veces hasta 30 veces por hora. Dado que el cerebro está constantemente despertando al cuerpo para que respire, el sueño de alguien que tiene este tipo de apnea está marcado por todas las veces que se despierta, explica Lifford. Estos pacientes realmente no pueden llegar a esas etapas de sueño más profundo y continuo.
Las consecuencias de estas interrupciones del ciclo de sueño son graves, según Mariska K. Brown, que supervisa el Plan de Investigación del Sueño de los Institutos Nacionales de Salud. La falta de sueño se vincula a factores de riesgo cardiovascular, como alta presión arterial, cardiopatías y derrame cerebral. También se vincula a la obesidad, la diabetes y la demencia. Por lo tanto, no debe sorprendernos que los investigadores de Johns Hopkins descubrieran que la apnea del sueño grave en la mediana edad o en la vejez puede aumentar hasta en un 46% el riesgo de muerte prematura. El sueño es tan necesario como el aire y el agua. Y si no duermes lo suficiente, si el sueño no es renovador y reparador, y si no tienes un horario de sueño habitual, todo ello realmente repercute en la salud, indica Brown. No existe una forma concreta de saber si el ronquido se debe a la apnea del sueño, y por lo general un profesional médico indica un estudio del sueño para hacer el diagnóstico. Sin embargo, hay algunos signos indicativos del trastorno, que según las investigaciones afecta a cerca del 20% de los adultos del país, de los cuales el 90% no han recibido un diagnóstico. Uno de los signos más importantes es la interrupción de la respiración durante la noche. Es algo que tu pareja puede notar, o tal vez te despiertes jadeando. La somnolencia diurna excesiva es otro indicio. Los ronquidos fuertes suelen coincidir con la apnea del sueño, pero también es importante saber que no todas las personas que tienen apnea obstructiva del sueño tienen ronquidos fuertes, advierte Lifford. Algunas pueden no roncar en absoluto. Por ejemplo, las mujeres pueden tener apnea del sueño y no roncar debido a diferencias anatómicas. Por lo tanto, la conclusión es que ya sea que ronques o no, si no descansas al dormir, si no te despiertas sintiéndote renovado, si tienes problemas para mantener el sueño. Todos estos factores son señales de que algo podría no andar bien y de que debes consultar con el médico, sugiere Lifford. Los tratamientos para la apnea del sueño varían desde efectuar cambios en el estilo de vida hasta someterse a una intervención quirúrgica. Sin embargo, el tratamiento más común es con un dispositivo que administra presión de aire a través de una máscara mientras duermes, conocido como máquina. Los ronquidos podrían indicar algunos otros problemas de salud, como la desviación del tabique nasal, que se puede corregir con cirugía, alergias o congestión nasal crónica. Si la causa es la congestión nasal, prueba usar tiras nasales antes de acostarte. Estas tiras facilitan la apertura de las fosas nasales para reducir la tensión al respirar, señala Lifford, y se pueden comprar sin receta. Un enjuague o aerosol con solución salina nasal también puede ayudar a aliviar los ronquidos que causan las alergias o la congestión, agrega. Otra causa del ronquido es la obesidad, ya que la grasa de la zona del cuello puede ejercer cierta compresión externa en las vías respiratorias, según Lifford. Precisamente, la grasa constriñe esa vía respiratoria y puede causar más ronquidos porque esos tejidos están más próximos entre sí. Bajar de peso suele ayudar a evitar los ronquidos que causa el sobrepeso. Según un estudio, en inglés, los hombres que bajaron alrededor de 7 libras notaron una reducción considerable en los ronquidos, y los que bajaron 17 libras o más prácticamente los eliminaron. Los ronquidos también se pueden deber al tabaquismo, provoca inflamación en los tejidos que recubren las vías respiratorias o al consumo de alcohol antes de dormir. Debido a que el alcohol aumenta la relajación de los músculos de la boca y la garganta, lo que cierra las vías respiratorias superiores. Según los expertos, es fundamental consultar con el médico si los ronquidos perturban tu sueño o el de tu pareja, porque realmente podría ser un indicio de algo subyacente, señala Brown. Y no olvides que la falta de sueño podría ser perjudicial por sí sola. Realmente quiero reiterar que el sueño es una necesidad biológica, es un requisito necesario para la salud y el bienestar en general. Y es tan importante como la nutrición y la actividad física para prevenir enfermedades, explica Brown, quien agrega que los adultos deben procurar dormir bien por lo menos 7 horas cada noche. Por lo tanto, si una persona ronca y al levantarse al día siguiente no se siente descansada y tiene somnolencia diurna que interfiere con su calidad de vida, realmente debería consultarlo con un profesional médico.
El ronquido es un fenómeno acústico que tiene lugar durante el sueño como consecuencia de la vibración de las estructuras nasoorales. Es consecuencia de una resistencia al flujo aéreo en la vía aérea superior. Debe ser motivo de consulta médica ya que puede ocultar un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Puede asociarse a enfermedades graves como hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio. Su prevalencia es elevada en la población general, se estima que se presenta en alrededor del 40% de los varones y el 20% de las mujeres, y aumenta con la edad. También se estima que el 45% de los adultos ronca ocasionalmente, y que al menos el 25% lo hace en forma frecuente. Las causas de los ronquidos son las siguientes. Predisposición genética, una proporción de la cual suele ser mediada por otros rasgos heredables asociados al estilo de vida, como lo son el índice de masa corporal, el consumo de tabaco y de alcohol. Debilidad en la garganta, haciendo que se cierre durante el sueño. Desplazamiento de la mandíbula, a menudo causado por tensión muscular del cuello. Grasa acumulada alrededor de la garganta. Obstrucciones en las vías nasales. Apnea obstructiva del sueño. Canales estrechos, provocando que los tejidos laterales se toquen entre ellos. Relajantes como el alcohol, capaces de relajar los músculos de la garganta. Posición sobre la espalda, que puede desplazar la lengua hacia la parte trasera de la boca. Rinitis. Otro tipo de ronquido. El ronquido recurrente, que se produce todas las noches, debe diferenciarse del ronquido ocasional que es provocado por el cansancio o el consumo ocasional de alcohol. En el caso de este último, se debe recibir tratamiento, y cuanto antes mejor, pues es un proceso evolutivo. Si persiste, la obstrucción implica otras estructuras del área ORL. El tratamiento puede ser mediante cirugía, radiofrecuencia, implante de paladar o PAP. Los ronquidos humanos pueden llegar a niveles realmente preocupantes tanto para la salud de la persona que los padece como para su entorno social inmediato. El ronquido se asocia a obesidad, estrés, tabaquismo y obstrucción nasal. En aspectos sociales, muchos matrimonios se han disuelto porque uno de los cónyuges ronca en exceso y no deja descansar a su pareja, cosa que crea fuertes tensiones y rechazo a dormir juntos. Los ronquidos son un signo o señal del trastorno del sueño y una alteración en la respiración, y pueden tener graves consecuencias, partiendo por un estado soporífero de somnolencia temporal, pérdida temporal de la memoria, dificultad para recordar nombres, fechas, etc., incapacidad parcial del raciocinio lógico, realizar operaciones aritméticas por ejemplo, y migrañas, irritabilidad, dificultad para memorizar. Pérdida de conciencia situacional y cambios bruscos de carácter. Existen ejercicios específicos para la musculatura de la faringe que logran retraer el velo del paladar, ensanchar el diámetro orofaríngeo y desplazar la lengua hacia adelante. Estos ejercicios son utilizados en foniatría y en programas de reeducación de la voz. Es un dispositivo, de uso nocturno, que introducido en la boca modifica la posición de la mandíbula y de la lengua consiguiendo un avance de dichas estructuras y facilitando así el paso del aire. La American Sleep Disorders Association define a los como dispositivos que se introducen en la boca modificando la posición de la mandíbula, lengua y otras estructuras de soporte de la voz para el tratamiento del ronquido o el síndrome de apnea del sueño. Los considera como una alternativa válida de primera elección para roncadores simples. Actúan a nivel de la base de la lengua, permitiendo abrir el espacio retrolingual, aunque solo tienen efecto si la obstrucción se localiza a este nivel. Los DAM realizan un movimiento anterior e inferior de la mandíbula generando variaciones anatómicas en la vía aérea superior que consiguen incrementar el área seccional faríngea. Los DAM generan cambios en las presiones faríngeas locales que contribuyen a normalizar las propiedades fisiológicas de la vía aérea superior. Los DAM son muy eficaces en el tratamiento del ronquido, eliminación del mismo en el 50% de los casos, consiguiendo una reducción significativa del mismo en 90% a 100% de los pacientes, así como una mejora en la calidad del sueño.
En los registros polisomnográficos se confirman los beneficios percibidos por el paciente, con reducción de la frecuencia e intensidad del ronquido, apneas, número de arousals y un aumento significativo del sueño de ondas lentas y REM. El síndrome de apnea-hipopnea durante el sueño es el más frecuente de los trastornos respiratorios que se producen durante el sueño, ya que afecta a alrededor del 4% de los adultos. Se ha llamado también síndrome de hipersomnia y respiración periódica, y síndrome de Pickwick asociado con obesidad. Actualmente se denomina apnea obstructiva del sueño, también ha tenido otras denominaciones como síndrome de apnea obstructiva del sueño, síndrome de apneas obstructivas del sueño o, simplemente, síndrome de apnea del sueño, que incluía a todas las otras enfermedades. No obstante, se recomienda usar el término síndrome de apnea-hipopnea durante el sueño, debido a que incluye una referencia específica a las hipopneas, las cuales se consideran de importancia creciente tanto en adultos como en niños. Evita el término obstructiva, lo que permite incluir no solamente estas, sino también las mixtas y las centrales, muchas de las cuales son realmente obstructivas en origen y por eso desaparecen con presión positiva continua en la vía aérea y, finalmente, estas siglas coinciden tanto para la traducción española síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño como para la anglosajona Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome, lo que facilita su uso. Etiopatología. Este trastorno del sueño se debe a episodios repetidos de obstrucción o colapso de la vía aérea superior que tiene lugar mientras la persona afectada duerme, debido a que la vía respiratoria se estrecha, se bloquea o se vuelve flexible. La apnea se define como una interrupción temporal de la respiración de más de 10 segundos de duración provocando un colapso, bien mediante la reducción, hipopnea, o bien mediante la detención completa, apnea, del flujo de aire hacia los pulmones, y puede producir, entre otros efectos, una disminución de los niveles de oxígeno y un aumento del nivel de anhídrido carbónico en la sangre, así como un pequeño despertar a menudo subconsciente que permite recuperar la respiración normal hasta que se produce el siguiente episodio. Por lo general, la respiración vuelve a la normalidad, a veces con un ronquido fuerte o con un sonido parecido al que una persona hace cuando se atraganta. El ronquido en personas con apnea obstructiva del sueño es causado por el aire que trata de escurrirse a través de la vía respiratoria estrecha o bloqueada. La duración de las pausas puede variar entre unos pocos segundos a varios minutos, y normalmente se producen entre 5 y 30 veces por hora. Aunque es cierto que la mayoría de las personas sufren breves episodios de apnea mientras duermen. Según la frecuencia de las pausas respiratorias, el SA se clasifica en leve, si las pausas ocurren entre 10 y 20 veces por hora. Moderado, si ocurre entre 20 y 30 veces por hora. Severo, si ocurren más de 30 veces por hora. Tipos. Durante el sueño se suceden 5 etapas, la primera y la segunda son de sueño ligero y representan una transición entre la vigilia y el sueño. Aquí suceden la mayoría de las apneas. Durante la tercera y la cuarta se produce el sueño durante el cual la persona descansa. En la quinta etapa, se producen los sueños y los músculos están totalmente relajados y atónicos, por lo que ocurren las apneas más largas. Existen, fundamentalmente, 3 tipos de apnea. Obstructiva, es provocada por la relajación de los tejidos blandos de la parte posterior de la garganta o por la estrechez de esta, lo cual bloquea el paso del aire. Esto ocasiona fuertes ronquidos, que si se continúan obstruyen completamente la vía y deteniendo el paso de aire totalmente. Es uno de los trastornos del sueño más frecuentes, pero se conoce desde hace solamente unos 30 años. Central, está causada porque el cerebro deja de enviar estímulo respiratorio durante cortos episodios de tiempo, lo que provoca irregularidades en la respiración. Se debe a que hay una disfunción de los centros respiratorios. Esta última es menos frecuente y se caracteriza por ausencia de señal respiratoria y ausencia de esfuerzo respiratorio, no se detectan movimientos toracoabdominales. Mixta, apnea que habitualmente comienza como central y termina con un componente obstructivo. Cuadro clínico.
Como consecuencia, los principales síntomas de este trastorno son somnolencia excesiva durante el día debido a la mala calidad del sueño, que afecta la capacidad intelectual y al rendimiento, y puede ser causa de accidentes laborales y de circulación. Puede llegar a causar fatiga crónica. Trastornos respiratorios. Trastornos cardiovasculares, hipertensión arterial, arritmias, angina de pecho e infarto de miocardio o cerebral. Además, mientras se produce una apnea, el paciente está bradicárdico, es decir, que el corazón bombea la sangre más lentamente. Sin embargo, cuando finaliza la apnea, normalmente de forma brusca, se produce una taquicardia, el corazón late muy deprisa. Como consecuencia de esos cambios en la frecuencia cardíaca, se produce hipertensión arterial sistémica y pulmonar, incrementa el riesgo de sufrir problemas cerebrovasculares y de miocardio. Trastornos psicológicos e intelectuales, dificultad de atención-concentración, depresión nerviosa y disminución de la libido. También son frecuentes continuos cambios en el estado de ánimo, ansiedad, dolor de cabeza, sobre todo por la mañana, e irritabilidad. Sin embargo, en muchas ocasiones el paciente no es consciente de los episodios de apnea durante la noche, y son los familiares quienes perciben todos los síntomas. Otras consecuencias. Pacientes que pasan más de un 12% de la noche con una saturación de oxígeno por debajo de 90% tienen 2 veces más riesgo de padecer cáncer según un reciente estudio. Diagnóstico. En la detección de la apnea obstructiva del sueño juega un papel fundamental la pareja del paciente, ya que el enfermo no siempre es consciente de la importancia del problema. Es el acompañante el que observa la existencia de un ronquido estrepitoso, movimientos corporales frecuentes y la observación de frecuentes paradas en la respiración que terminan con un ronquido mayor de lo habitual. Debido a que existen otros trastornos del sueño y otras enfermedades que pueden producir somnolencia diurna y mal dormir, hay que asegurarse de que el paciente tiene apnea del sueño. También hay personas que roncan, sin deberse esto a una apnea del sueño. Para hacer un diagnóstico correcto, se lleva a cabo un estudio de sueño, también llamado polisomnografía o poligrafía cardiorrespiratoria. En ella se realizan registros de flujo del aire, esfuerzo ventilatorio, la oxigenación sanguínea, la frecuencia cardíaca y si es posible, también las fases del sueño por las que pasa el paciente. Además de diagnosticar el trastorno, este estudio permite clasificar la severidad de la apnea según el número de pausas respiratorias, la duración de estas, la desoxigenación que producen y su asociación con la frecuencia cardíaca. La cirugía se realiza sobre el paladar o sobre el maxilar, y puede ser una alternativa para aquellas personas que no son capaces de adaptarse al tratamiento con PAP que tienen una mala adherencia a él. También es útil en pacientes que presentan claras alteraciones anatómicas. Se pueden realizar 2 procedimientos, según las necesidades del paciente. Si la mandíbula o el maxilar son de tamaño reducido, puede optarse por el avance unimaxilar o bimaxilar, que consiste en adelantar el maxilar o la mandíbula, así como la musculatura de la lengua insertada en la mandíbula y el hueso yoides. De esta forma, se deja en la parte posterior suficiente espacio que evite la obstrucción de la vía. Este procedimiento se lleva a cabo eliminando parte de estas estructuras que causan obstrucción. Si la base de la lengua es la que obstruye la vía, también puede eliminarse la parte sobrante. Los accidentes son una de las causas más frecuentes de muerte en Europa y Estados Unidos después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Dentro de los accidentes de tráfico, se cree que el 15 a 30% están relacionados con la pérdida de atención provocada por hipersomnolencia, debido a la falta de sueño, consumo de drogas o por padecer apnea del sueño. Hay estudios que demuestran que un conductor con apnea del sueño tiene una probabilidad de 5 a 7 veces superior de sufrir un accidente de tráfico, similar a la de una tasa de alcoholemia no permitida. Otra característica de los accidentes donde el conductor se quedó dormido y perdió la conciencia es la gravedad del incidente, pues el 85% fueron muertes, debido a que la colisión fue frontal contra un objeto inmóvil o móvil a gran velocidad.